Queridos hermanos de la Cumbre y los Cocos, estamos transitando el tiempo durante el año, tiempo que media entre lo que es la Navidad y lo que es la Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Durante este tiempo el Señor deja su aldea, deja su familia, su pueblo, y se dedica a ir por aquellos caminos de Galilea, de Judea, anunciando el Evangelio del Reino. Lo que vamos a escuchar ahora es precisamente esos primeros momentos de Jesús cuando sale a proclamar el reino de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo lo haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los jornaleros lo siguieron. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar este fragmento del Evangelio, que es el de San Marcos, ahí en el capítulo 1, desde los versículos 14 al 20. Y este Evangelio, este domingo, podemos distinguir claramente dos partes. La primera de ellas, el comienzo de la predicación de Jesús, y la segunda parte, el llamado de los primeros discípulos, ¿no? Y bueno, el comienzo de la predicación de Jesús también tiene fundamentalmente dos temas, ¿no? La venida del reino y la conversión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia, ¿no? Entonces, Jesús viene para anunciar la venida del reino de Dios. El reino de Dios es Él, ya está presente. Y el reino de Dios no es un reino material como los otros reinos, como los gobiernos o los estados de nuestro mundo. El reino de Dios es otra cosa. Entonces, como breve definición del reino de Dios, podemos decir que el reino de Dios, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, consiste en la realización completa de la voluntad de Dios en este mundo. El reino de Dios libera del pecado y de las presiones, concede al hombre la comunión con Dios y con sus hermanos. Nos dirán entonces los diccionarios de teología, ¿no? Entonces, ¿el reino de Dios en qué consiste? En la realización completa de la voluntad de Dios. Entonces, esto nos indica que el reino de Dios, lógicamente, no es algo externo, sino que es algo interior al hombre, ¿no? En lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, ahí se establece, se realiza el reino de Dios. Si el reino de Dios es la voluntad de Dios aquí en la tierra, como lo hacen los ángeles en el cielo, entonces los hombres, ¿qué deberán hacer? Y bueno, poner su corazón en sintonía con el corazón de Dios, ponerse de acuerdo con el corazón de Dios, ¿no? Entonces, para ello hace falta una conversión, ¿no? Es decir, hay que creerle a Jesús y por lo tanto, al creerle a Jesús, adaptar mis creencias y mis obras a lo que Dios me propone como norma de fe y de conducta, ¿no? Es decir, lo que se llama la conversión. El reino comenzará en aquellos que abandonen su mal proceder, renuncien al seguimiento de sus malas inclinaciones y busquen el bien. Esto consiste propiamente lo que es la conversión. Papa Francisco, por ejemplo, nos dice: la fe nace del encuentro con el Dios vivo que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como luz en el sendero que orienta nuestro camino en el tiempo. Muy significativas estas palabras del Papa Francisco, ¿no? Dice:
recibimos ojos nuevos, experimentamos una gran promesa de plenitud. Se presenta la fe como una luz en el sendero que ilumina nuestro camino en el tiempo, nuestro caminar por la vida, ¿verdad? Bien, y la segunda parte del Evangelio de hoy nos abre al sentido comunitario de la fe, es decir, al llamamiento de los apóstoles. Y allí nos presenta esta dimensión comunitaria. Podríamos decir que desde el primer momento Jesús no quiere actuar solo, no quiere realizar Él por su propia fuerza y voluntad la obra de la salvación, sino que convoca a otros a compartir también la misma responsabilidad. Podríamos decir que los hace corresponsables, ¿no? Entonces, para ello forma esta primera comunidad que va tomando cuerpo alrededor de Jesús, No es cada uno por separado, sino alrededor de Jesús. Podríamos decir, si esto lo aplicamos para nuestros tiempos, que también hoy la Iglesia recibe su misión de Jesús y la realiza en el tiempo, pero juntamente con Jesús, alrededor de Jesús, no solo por su cuenta. Entonces, los 4 primeros discípulos, Jesús los encuentra en el lago. Y ahí podemos suponer, que como vimos el domingo pasado, que algunos de ellos ya conocían a Jesús. El Evangelio del domingo pasado, recordemos brevemente, era que estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, pasa a Jesús y Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Uno de ellos, que era Andrés, y otro discípulo que el Evangelio no lo nombra, siguen a Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieren? ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo verán, y se quedaron con él ese día. O sea, ahí tenemos que ya hay 2 discípulos que ya lo conocían a Jesús. A su vez, Andrés se encuentra con Simón, al cual Jesús le pone el nombre de Pedro, que también se encuentra. Entonces vemos que aquí previamente ya conocían a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús los llama y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces, la intención es esa, ¿no? Ofrecer a los hombres y mujeres de todos los tiempos este mensaje de salvación, esta conversión, esta fe, este reino de Dios que Jesús viene a inaugurar. Bien, entonces cada uno, el Señor Jesús nos llama por nuestro nombre, en nuestro lugar, en nuestro puesto de trabajo, en nuestra familia, con nuestras capacidades y deficiencias, con nuestras luces y sombras. El Señor convoca y llama a cada uno por su nombre. Esto es muy significativo. En toda la Biblia aparecen muchas partes donde Jesús llama por el nombre a las personas, ¿no? Y la respuesta ha de ser eso, de conversión y de fe, como dijimos hace un momento. Como de conversión y de fe fue la respuesta de los ninivitas. La primera lectura de este domingo nos habla de esto. Jonás, que es enviado a Nínive, comienza a anunciar diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y dice que todos escucharon este mensaje y se arrepintieron de sus pecados y cambiaron sus vidas. Y así Dios entonces perdonó a aquella ciudad. Por eso, queridos hermanos, también nosotros sintámonos llamados a estar presentes y a hacer nuestro este reino de Dios. El reino de Dios no es algo que pasó, algo que está en el tiempo pasado, es algo real, es algo nuestro, es algo de hoy. Y todos somos llamados y convocados a trabajar para construir día a día el reino, pero todos juntamente con Jesús. No cada uno por su parte o solamente los hombres por un lado y Dios por otro, sino formando una comunidad de fe, de vida y de amor. Quiero avisarles también, a modo de conclusión, de que el día 26 se celebra otro aniversario más de la partida a la eternidad al Padre Celestial de nuestro santo cura Brochero. Están invitados todos a participar. La misa será a las 10 de la mañana. No hemos organizado desde la parroquia ningún medio para ir, sino que los que quieran ir deberán hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Y bueno, y ese día, también aquí en la parroquia, en horas de la tarde, celebraremos la Santa Misa en honor de nuestro santo cura Brochero, que es cura nuestro, de aquí de Córdoba y de nuestra patria Argentina. Les doy mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, los acompañe para siempre. Amén. Será, si Dios quiere, hasta otro encuentro.